Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Muchas gracias, nos sentimos sumamente complacidos y honrados con la gentil audiencia de cada uno de ustedes. Dos horarios importantes, edición central de lunes a viernes a las 20 horas, 8 de la noche, y el reprise debidamente actualizado al día siguiente a las 7 de la mañana. Muy bien. Tenemos amplia información preparada por nuestro departamento de prensa en torno a los hechos y acontecimientos que actualmente se registran en el departamento de Puno y en algunas regiones a nivel nacional en torno a los planteamientos de esta movilización social, a esta movilización planteada por el soberano del pueblo de Puno en torno a que se pida la renuncia de la Presidenta de la República, se constituye una asamblea constituyente, se procede a la elaboración de una constitución nueva, el cierre del Parlamento, etcétera, etcétera, el adelanto de elecciones. Al parecer hay temas que hay que debatirlos y con alternativas que deben de ser opciones y posibilidades para que este movimiento se pueda concretizar. Todo esto para más adelante, pero tendremos un anticipo sumamente importante y debidamente experimentado con nuestro invitado, el doctor Edgar Mancha. Nos acompaña en esta oportunidad, él es docente universitario y siempre ha tenido la gentileza de responder a nuestras invitaciones. Doctor Mancha, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Jaime. Un saludo cordial para todos los televidentes y muchas gracias siempre por esa invitación y esa consideración. Muy bien, muchas gracias. Cuando lo veo a usted me da la impresión que todavía está hablando con el candidato a la alcaldía de Puno. Todavía no. No, doctor. Bueno, ya las elecciones ya pasaron, estamos en otra etapa, ¿no? Dejó una importante experiencia y vivencias, ¿no? Sí, sobre todo el aprendizaje, ¿no? Que tenemos de la realidad de Puno y es siempre enriquecedor. Claro, y sobre todo cuando se procede a ser candidato con honestidad y con una vocación de servicio a la colectividad. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí. Bueno, empezaremos a conversar. ¿Cuál es su evaluación actualmente de este movimiento? Yo no digo de reivindicación, de este movimiento legítimo que tiene el pueblo de Puno de exigir realmente la elaboración o la conformación de una asamblea constituyente, la elaboración de una nueva constitución, el cierre del Congreso de la República, la renuncia de la presidenta del país, en fin. Y luego, ¿el movimiento usted cree que en estos momentos se viene fortaleciendo o encuentra algunos aspectos que podríamos enriquecerlos? Mire usted, a partir del 7 de diciembre, día en que el presidente Castillo da un autogolpe y horas más tarde el Congreso de la República le da la vacancia presidencial en aplicación del artículo 113, en ese aspecto, a partir de ese entonces, yo creo que estas contradicciones, este descontento popular se ahonda con mucha más fuerza. ¿Por qué dice contradicciones? ¿Por qué? Porque hasta antes de eso los problemas ya se estaban agudizando, tanto así de que las encuestas, cuando el presidente Castillo todavía, ¿no es cierto?, en el poder, decía, en un 65% decían, mejor este problema entre ejecutivo y legislativo, mejor váyanse todos. Antes ya del presidente Castillo, de ese 7 de diciembre, se hablaba del adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque no se olvide, doctor Jaime, que desde que asume el presidente Castillo, valgan verdades, cierto sector del Parlamento, su única agenda solo fue vacancia presidencial. Entonces se fueron agudizando entre ambos sectores. El presidente Castillo, por su parte, también tuvo crasos errores mediante su gabinete ministerial, cambio de más de 78 ministros en 16 meses. ¿A qué se debería todas estas debilidades de la gestión inicial del señor Castillo en la presidencia de la República? A la falta de consecuencias y fundamentos ideológicos, a la ausencia de una continuidad de respaldo del movimiento peruano que en ese momento lo había llevado a la presidencia, a la falta de experiencia, a la vivencia, de haberse conformado gabinetes ministeriales sin expertos o de tener realmente también asesores internos y externos que no tenían una predisposición de orientar el desarrollo social y económico del país. Varios aspectos usted los ha explicado. Uno de ellos es el tema de la falta de experiencia y el otro tema, me parece, es el tema de la agenda, del plan de gobierno con el que asumió el poder y entonces prácticamente hizo de lado, como dice hoy en día el señor Cerrón. Dijo, el fracaso de Castillo fue que dejó nuestro plan original. Me parece que no ha sido consecuente y aparte de eso, pues, valgan verdades, no ha colocado a las mejores personas en cada uno de los gabinetes ministeriales. Lo que no es en discusión ni en debate es que legítimamente ha sido elegido. Totalmente, eso, qué discusión cabe, claro, ¿no? Pero obviamente el otro lado de la derecha, sobre todo el sector del fujimorismo, con este tema de
de que no querían reconocer las elecciones, ¿no? No querían aceptar su derrota, pero a partir de eso se va agudizando las contradicciones y entonces son 17 iniciativas legislativas, doctor Jaime, que se presentan de adelanto de elecciones, 17, y ahora último son 4, desde que asume la señora Dina Boluarte, son 4 oportunidades que este Congreso le dijo no. Creo que, doctor, en la época de Cristo, Simón o Pedro lo niega 3 veces. Le dice, tú me vas a negar 3 veces. Pero este Congreso ya pasó a 4 oportunidades, le niega esa oportunidad al país. Y el día de hoy, este viernes, prácticamente no tenemos una noticia alentadora. Este tema quiero tratarlo con usted porque creo que es el meollo central del problema que en estos momentos se viene agudizando. Pero me da la impresión que en muchos medios de comunicación de Lima especialmente se trata de desconocer y de minimizar que un campesino legítimamente ha sido elegido como presidente de la República. Eso no está en discusión en este momento, ni mucho menos podemos nosotros decir que han existido manifestaciones y argucias para que llegue a la presidencia del señor Castillo. Creo que esto hay que ratificarlo, que es la primera vez que llega democráticamente un presidente de ese nivel y de esa clase social y que actualmente ha generado una reacción y una manifestación de una miopía totalmente equivocada de la última derecha peruana. Sí, y el tema del 7 de diciembre. Hasta el 7 de diciembre era casi imposible sacar al presidente Castillo democráticamente. ¿Por qué? Porque la Constitución, valgan verdades, es bastante presidencialista, doctor Jaime. Eminentemente. Sí, lo protege, pero a ultranza. El artículo 117 dice, solo puede ser acusado por golpe de Estado o por... Claro. Y esta Constitución, como usted dice, es eminentemente presidencialista. Exacto. No solamente por las atribuciones que se le da a la presidencia de la República, sino porque el Poder Ejecutivo es dueño absoluto del manejo económico en cuanto a la distribución nacional. Sí, y entonces yo creo que también si hablamos de reformas en la Constitución, obviamente la población exige el cambio total de Constitución, pero si queremos hablar, a ver, Edgar, ¿cuáles son esas reformas? Básicamente, yo creo que, mire usted, 6 años, 6 presidentes, ¿no le parece que algo está pasando en el país? Entonces, a mi modesto punto de vista, hay 2 choques de fuerza que tienen ambos poderes, ejecutivo, legislativo. El ejecutivo tiene el artículo 133 y 134 de la Constitución, cuando dice, usted, señor presidente de la República, puede hacer cuestión de confianza con su gabinete, artículo 133, hago cuestión de confianza, no me aprueban 2 cuestiones de confianza, el 134 le dice, entonces disuelve el Congreso. Ese es un contrapeso. Pero por su parte el Congreso tiene el artículo 113 cuando dice puede dar vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Sí, pues. Así lo indica. Y como usted dice muy bien, y la historia lo ratifica, y lamentablemente sí la ratifica en el sentido de que hemos tenido 6, 7 presidentes consecutivamente en el poder. Pero esto también deviene históricamente de que hemos tenido 12 y hasta 13 constituciones políticas en el país, constituciones que siempre han estado orientadas a consolidar los grupos económicos y a minimizar y a desmembrar el legítimo derecho de las mayorías nacionales. Sí, usted ha dado en el clavo, como se dice, son 12 constituciones y las 12, si mal no recuerdo o me estoy equivocando, las 12 fueron por golpe de Estado, por dictaduras. Y hemos tenido el mayor número de golpes militares en la presidencia de la República que elecciones democráticas. Cada golpe de Estado cambiaba, decía, mejor cambiemos todo, entonces borrón y cuenta nueva, una nueva constitución. La última que duró del siglo XX es la Constitución de 1933 con Sánchez Cerro, ¿no? Y después la Constitución de 1979, producto del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, que sucede luego el señor Melón de Terry. No, el que le sigue el otro militar. Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. Claro, entonces yo creo que eso también hay que orientar a la población, ¿no? Todo cambio de constitución en nuestro país, lamentablemente, ha sido producto de una dictadura militar, ¿no es cierto? Y este cambio ha sido para, de alguna manera, si se quiere, legitimar a ese periodo. Claro que sí. ¿No? También hay que decirle a la opinión pública que no tenemos por qué menoscabar la realidad del país. 200, 400 años que no hemos podido consolidar un sistema democrático, 200 y 400 años que siempre hemos estado sujetos a las imposiciones de los grandes monopolios y los dueños del Perú, y las consecuencias son en este momento las que tenemos, una ausencia de una democracia auténticamente representativa, una constitución que tiene un perfil definitivamente de beneficio para un grupo económico, una constitución que hace prevalecer la comercialización indebida de los recursos naturales,
una estructura de Estado totalmente equivocada en este momento. Sí, yo creo que también cada una de estas constituciones responde a esa circunstancia histórica del momento. Si hacemos una comparación entre la Constitución del 79 y el 93, es marcadamente, digamos, opuesta. A pesar de que en el capítulo económico, en la Constitución del 79 dice que somos una economía social de mercado. O sea, de esa economía social ya se hablaba de años atrás. ¿Y dónde encuentra usted las debilidades de la conformación y el enriquecimiento de la estructura del país, aparte de las constituciones? Hoy 33 millones de peruanos. Los peruanos habremos aprendido realmente a fortificar el nacimiento de un Estado que tenga una actitud realista en el campo de la educación, de la salud, del bienestar, de la tranquilidad, porque hay países que han nacido simultáneamente con nosotros y económica y socialmente está mejor que nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué está fallando acá? ¿El papel, la ley, la norma o el hombre? Yo creo que son ambos. Uno, el hombre, porque las instituciones, decimos que hoy en día tenemos el problema de institucionalidad, y la institucionalidad significa, por un lado, normas, y por otro lado, organizaciones. Las organizaciones tenemos en el país Poder Judicial, Congreso, Ejecutivo, universidades, etc. Y las instituciones son las normas. En el Perú tenemos dos tipos de normas, las normas formales y las informales. Las formales están la Constitución, las leyes, etcétera, ¿no? Pero las informales son aquellas, por ejemplo, que tienen más cabida en nuestra sociedad. ¿Cuáles? Corrupción, narcotráfico, compadrazgo, todos esos aspectos como que nos han impuesto frente a este tema de normatividad. Entonces, el problema yo creo que es profundo, el tema de institucionalidad, tenemos que atacar ahí. Si queremos hacer las reformas, tenemos que ir a esa vertiente. Estoy conversando ahora no solamente con un político, y con un político que tiene experiencia, que tiene una predisposición sana, honesta, hasta el momento, sí, y esto va a continuar y lo felicitamos, pero también estoy hablando con un docente universitario y con un doctor en el tema de la educación, y de alta vivencia y experiencia, esto es importante. El país no puede consolidar su desarrollo y su estructura de bienestar en el país. De repente, ¿qué está fallando? En la educación no estamos orientando realmente el surgimiento de generaciones que asuman una nueva visión de estructurar el desarrollo. No tenemos realmente organizaciones políticas ni políticos en los últimos años que asuman en la toma de decisiones honestas y serenas para conducir el país. Mire usted, en las dos constituciones, 79 y 93, la diferencia es de que de la 79... El Estado asume un rol más protagónico, un rol más paternalista, ¿no? Es decir, el Estado asume inclusive desde el punto de vista empresarial, es dueño de casi todas las empresas, pero desde el punto de vista de la 93, el Estado como que se desentiende de todos los sectores productivos del país, entonces solamente se queda con aquellos sectores estratégicos como educación, salud, seguridad. Ahora, ¿cuál es el asunto en el tema de educación? En esta Constitución algunos de los entendidos dicen, bueno, no se enfatiza, aunque yo tengo ciertas discrepancias, doctor Jaime, porque he leído claramente el artículo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución, hasta el 19, esos 7 artículos hablan eminentemente sobre educación. Dicen en el artículo 18, si mal no recuerdo, o es la 15 creo, donde dice que el Estado garantiza la educación gratuita, pública. ¿Qué está pasando entonces cuando el Estado aún es en este momento responsable de la calidad educativa? Debería impulsar. El asunto está de que no se está financiando adecuadamente, de repente no se le está dando el presupuesto adecuado, muy a pesar de que existe esfuerzos de que todos los años se viene incrementando un poco más en lo que respecta al PBI de educación. Otro aspecto que en esta Constitución también, este último Parlamento le incluyó en uno de los acápites de la Constitución, dice, el Estado debe invertir el 6%, lo cual me parece adecuado, sin embargo, hasta el momento todavía no se cumple. Ya se viene bordeando los más de 4 puntos y tantos, cercano al 5% del PBI. ¿Vamos en esa perspectiva? Creo que sí. ¿Hay que hacer mejoras? Sí, de todas maneras, y eso pasa necesariamente, uno, porque tengamos una población estudiantil adecuadamente nutrida, el tema de la nutrición, ahora el tema de la infraestructura, equipamiento, y el otro sector más importante también para mí es el tema de los docentes, ¿no? Todo esto negativo está redundando en la formación de un nuevo hombre que necesita el país,
un nuevo hombre y un nuevo ciudadano que oriente sus características de formación integral, no solamente en el campo político, sino educativo, es decir, este retraso histórico del país. Porque en este momento tenemos un quiebre definitivamente de valores que se expresa en los más altos niveles. Tenemos todo un código, lamentablemente, de la corrupción escrita y plasmada todos los días y todos los momentos. ¿A dónde orientamos? ¿Qué esfuerzo hacemos para estructurar realmente una sociedad que supere estos marasmos negativos? Lo que tenemos que hacer es, nuevamente, yo creo, apostar por nuestras instituciones. Y en ese aspecto, lamentablemente, hoy en día nuestra población no tiene confianza de nuestras entidades. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene el Congreso? Solo el 5 o 8%. Más del 90% repudian a este Congreso. ¿Qué porcentaje aprueba la señora Boluarte, que representa al Ejecutivo? Ni siquiera el 8 o 10%. Es decir, ¿qué tipo de políticos necesitamos entonces, ahora que hablamos del Ejecutivo y el Legislativo? Tenemos que apostar por el talento humano, por el recurso humano. Entonces, usted también ya lo dijo. Tenemos que mejorar el tema de la calidad educativa, valores. Y eso yo creo que necesitamos trabajar no solo desde la escuela, sino a partir de la familia. Por supuesto, esto es fundamental. Estos temas definitivamente tenemos que seguirlos ampliando porque es una realidad imprescindible ejecutarlos y realizarlos en el territorio nacional, porque de lo contrario esperaremos otro bicentenario, como quiera llamarse, de frustraciones, de engaños y de mentiras, ¿no? Discúlpeme, pero he querido capitalizar su experiencia como educador y también como político. Ingreso a la coyuntura actual. ¿Usted considera que en estos momentos el planteamiento que hace el departamento de Puno y también algunos movimientos sociales en el interior del país pidiendo la renuncia de la señora Presidenta de la República, etcétera, etcétera, una nueva constitución, cierre del Parlamento Nacional, etcétera, etcétera, es un planteamiento equivocado, es un planteamiento en extremo? ¿Y cómo ve usted el movimiento de Puno? ¿Se está debilitando? ¿Se está quedando? ¿Es importante buscar, entre comillas, un refuerzo, un apoyo similar de la clase social reivindicativa del sur peruano? ¿Qué analiza usted? Totalmente legítimo la protesta de la población, porque decimos que hasta el 7 de diciembre ya la población, un 65%, estas confrontaciones insulsas entre estos dos poderes, ejecutivo, legislativo, decía, adelantemos las elecciones. Luego se viene todo digamos, la revuelta popular, sobre todo aquí en la región sur del país, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, ¿no es cierto?, Apurímac, Puno, Cusco. En ese aspecto, estas demandas legítimas ahora, al inicio la población dice, ¿no? 1, que renuncia la señora Boluarte. 2, adelanto de elecciones. 3, había incluso la reposición del profesor Castillo, asamblea constituyente, totalmente legítimas. Sin embargo, a estas alturas yo creo que ya, dado el tiempo y el desgaste también en el tema, sobre todo económico, a la población, el pueblo también es consciente, tanto así que ha resumido solo esta agenda por el momento, dicen que sea adelanto de elecciones y renuncia de la señora Boluarte. Sin embargo, en esta clase política de estos dos poderes del Estado no hay esa predisposición, no hay ese desprendimiento. Siempre se han ido jugando, ¿no es cierto?, con la población, con las expectativas. El asunto también es de que la señora Boluarte no es consciente de todo, digamos, el daño que se ha ido haciendo al país desde que ella asume y desde que también responde de una forma, por decir así, autocrática mediante el uso desmedido de las Fuerzas Armadas, tanto la policía como el ejército. En Ayacucho está quedando demostrado que se ha hecho mal uso del armamento en esos hermanos fallecidos. Van hasta el momento 58 fallecidos, 47 por acción directa de la policía y el ejército, y el resto de hermanos peruanos también por las consecuencias que tienen estos paros. Claro, esta actitud asumida por la Presidencia de la República, la señora Boluarte, de una u otra forma responde a quererse permanecer en el cargo, ha demostrado la suficiente capacidad y la ética moral para representar al país como Presidente de la República. ¿Usted considera que su fortalecimiento en este cargo, con los errores y equivocaciones que se han cometido, y no se puede justificar la muerte de ninguna persona por ninguna razón, eso lo tenemos que censurar, y como lo venimos haciendo en este medio de comunicación, censuramos y levantamos nuestro dedo acusador como ciudadanos el hecho de haberse matado, insinuado en el asesinato de tanta gente en Puno y en el resto del país? Lo que quiero decir, en este momento la señora Boluarte estará definitivamente consolidada a través de un gobierno cívico-militar. No, yo pienso más bien pende de un hilo.
Y entonces yo diría aquí hay dos factores por los cuales la señora no se retira. Uno, responde pues a estos grupos que hasta el momento la mantienen. Ahí están los de la derecha, tanto así que el sector que era el sector oficialista en el Congreso, el Perú Libre, Bicentenario, los demás grupos, ahora son de oposición. Los del oficialismo son de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. En esa perspectiva, como que ha cambiado la careta de esta señora Boluarte, ¿no? Que ingresó gracias al presidente Castillo. Ahora, el otro aspecto, ¿por qué no se retira? Porque ella es consciente que se ha hecho el uso indiscriminado en lo que usted acaba de decir, en la masacre de los hermanos, sobre todo también en la ciudad de Juliaca, que son más de 17, 18 hermanos que han fallecido por acción directa, claro. No justifica. Ya la Fiscalía al momento ya tiene las evidencias, se habla de más de 143 videos en las que tiene, sobre todo en Ayacucho, dice, ya casi todo preparado, identificado a los militares, porque en Ayacucho fueron los soldados los que masacraron. Aquí en Juliaca... ¿Cómo se fortalece la presencia de la Presidenta de la República Boluarte en estos momentos en ese cargo? Se fortalece. ¿Quién la fortalece? Primero, que ella no tiene un partido político definido, ¿no es cierto? En segunda instancia, llega eminentemente como vicepresidenta de la República a asumir este cargo. Eso creo que no está en discusión en este momento desde el punto de vista democrático. El problema de la discrepancia que podría tener con el señor Castillo responde a una coyuntura interna política de ellos. Pues bien, yo discrepo sinceramente con las decisiones que toma el gobierno actualmente en función precisamente de acometer y de vulnerar los derechos fundamentales a la vida, a la salud que se está cometiendo. Y que tarde o temprano la señora Boluarte, su Consejo de Ministros y quienes la están ahí manteniendo en el cargo van a tener que responder ante la historia, tarde o temprano. Eso no puede quedar ahí. Pero sin embargo, ¿cómo se fortalece en el cargo? Alguien tiene que decirle, tú estás aquí y cuenta con nuestro respaldo. Los parlamentarios en este momento, por ejemplo, se presentan renuentes a acordar la convocatoria a elecciones nuevas. No la aceptan, no quieren. ¿Representen a quién? ¿A sus partidos políticos? Puede ser. ¿Responden a los grupos económicos debidamente consolidados del país, que son los dueños del Perú? La señora Presidenta de la República tiene que tener un respaldo en este momento político, y me da la impresión que el respaldo político que tiene en el cargo son las Fuerzas Armadas y la policía. Completamente de acuerdo. La señora Boluarte sí tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? Por algo dice que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, claro, y me parece que por ese sector, coordinando con el señor presidente del Congreso, el señor William Zapata, que también es general retirado del ejército, y le dirá, señora, usted está fortalecida. Me parece que es el único soporte que tiene al momento. Y en ese sector del Ejecutivo, yo veo hasta tres posturas dentro de ese sector. Uno, los que dirán, bueno, nos quedamos hasta el 2026. El otro sector que piensa, dice, bueno, esperaremos, pase lo que pase, lo que haya. Si el Congreso adelanta elecciones, ya pues ni modo, nos vamos. Y hay un tercer sector, imagino yo, que dice, mejor vámonos. Pero en esos tres vertientes me parece que la señora Boluarte está entre nos quedamos o bueno, lo que venga. En el Congreso, por su parte, no quieren el tema de adelanto de elecciones, han postergado hasta hoy 17 de febrero, posiblemente se amplíe hasta el 28 de febrero, no hay problema, o sea, la primera legislatura del primer periodo. ¿Cuál es el asunto? Estos señores están prácticamente jugándose con el sentimiento del pueblo, nos están pulseando, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dice pues esta semanita? Veremos cómo están las marchas. ¿Por qué no se quieren ir? Tanto el sector de la extrema derecha y la extrema izquierda, hay que ser claros ahí. Estos dos sectores están poniendo piedras en el camino, están poniendo como pretexto, la derecha dice, hay que poner a también pues bicameralidad. ¿Por qué no la reelección? Y la ultraizquierda dice, sí o sí, referéndum, asamblea constituyente. Pero cuando no hay puntos de acuerdo, doctor Jaime, ¿no le parece que hay que aprender a ceder? Claro. Ceder. El profesor Flavio Cruz, representante de Perú Libre, dijo, nosotros vamos a ceder, ya no vamos a agendar lo urgente. Yo creo que el pueblo peruano quiere adelanto de elecciones. Para eso hay que ceder posturas extremistas, pero en esa perspectiva... Pero también el grupo político de Flavio, ¿no es cierto? Perú Nuevo, no sé cómo se llama, Perú Viejo, no votaron convincentemente en las primeras votaciones del Parlamento Nacional para poder aprobar las elecciones adelantadas, ¿no? Pero es otro tema. Aquí creo que es importante también definir. En los últimos 3 días, la Presidenta de la República, con un cálculo político, pero sin mayor trascendencia, ni con una vocación eminentemente democrática, ha comenzado a invitar al despacho presidencial a los representantes de las diferentes organizaciones políticas que están en el Parlamento Nacional.
Digo, diferentes organizaciones políticas no son partidos debidamente consolidados, pero están inscritos. En el país una de las debilidades es que no tenemos una consolidación ideológica y política de todos estos grupos. Pero ese es otro tema, separado, como decimos, ¿no? Y usted lo dijo también en la campaña. Usted es quechua, ¿no? Así es, Allinta Parlane, Jesús yo soy Aymara trabajador, quechua, bastante coca. No, tierra maravillosa, nuestra tierra excelente. Quechua y Aymara han dado la consolidación al nacimiento de un país como nuestro y no puede ponerse en tela de juicio de ninguna manera. Pero ingreso a esto, ha comenzado la señora Boluarte a invitar ya a 3 reuniones a Palacio de Gobierno. ¿Qué opinan, les ha dicho, a las 3 reuniones? Del candidato a la presidencia de la República de su chapa que dice cancha como plata, la señora Fujimori y otro más, creo. Sí, ¿no? Bueno, Porqui, y ¿no? dice, salieron de Palacio de Gobierno y están de acuerdo, dicen estas organizaciones, de adelantar las elecciones. Un momentito. Ese es el tema central que se ha tratado. Y para mí, sinceramente, es una falacia, un error que la Presidenta de la República realmente signifique el acuerdo que se han tomado cuando en el Parlamento Nacional los grupos políticos, los voceros que se tienen en el Parlamento Nacional no están de acuerdo en adelantar las elecciones. Entonces, ¿qué se trata de conversar con los representantes del grupo político? Simplemente distraer la opinión pública, porque los voceros en el Parlamento Nacional han autorizado a los parlamentarios de los grupos políticos no adelantar las elecciones, frustrarlas en 3 o 4 oportunidades. Acá falta de seriedad y simplemente se trata de engañar a la opinión pública. ¿Qué opina? Es que la actitud que tiene la señora Boluarte es esto, doctor Jaime. Para lavarse las manos, cual Poncio Pilato, y entonces dirá, miren pueblo peruano, he puesto todo de mi parte, en su afán de querer quedarse, porque la señora ha demostrado que no quiere irse, ¿no? Entonces, en su afán de quedarse, llama a los representantes de los partidos políticos, algunos son dueños de esos partidos políticos que tienen representantes en el Congreso, y entonces se pone, y de tal manera que si no prospera en el Congreso va a decir, yo me reuní con los representantes, o sea, va a decir, yo hasta acá mi trabajo, ¿no? Y es el Congreso el que no quiere. Entonces, de tal manera que la población diga, sí, pues mire, la señora presidenta se ha reunido, ha hecho el esfuerzo, pero este Congreso no quiere, va a decir, seguramente, sí, pues, ¿no? Y se van realmente frustrando las aspiraciones de un gran porcentaje de la población electoral a nivel nacional. Esto es una lástima. Vamos a terminar esta importante reunión, no sin antes llegar al tema central, diríamos, y ubicarlo. Bueno, llevamos de 45 días aproximadamente en el departamento de Puno y en el nivel nacional en toda esta movilización exigiendo todos estos reclamos que los hemos enunciado en algunos momentos y que es de conocimiento de la opinión pública del país. ¿Qué hacemos en estos momentos en Puno? Se ha reestructurado un nuevo calendario de movilización social, se ha motivado la participación de los sectores comerciales, se ha motivado la toma de decisión de mercados, se ha motivado la presencia de transportistas, de centros educativos, de la población urbana, rural. ¿Existirá un agotamiento de este movimiento cuando el Poder Ejecutivo realmente no muestra celo ni voluntad de resolver ni de dialogar? Es decir, se nos está dejando en el limbo y esto no puede quedar allá. Es importante hacer una evaluación y tomar decisiones. Discúlpeme, pero yo lo veo sinceramente un atenuante un tanto negativo, una debilidad de parte de las autoridades recientemente elegidas, alcaldes distritales y provinciales y del gobierno regional, que me da la impresión que no quieren entrar demasiado a la hoguera o al fuego, quieren mantenerse un poquito lejos, que si me acerco me quemo, que si me alejo me congelo. Entonces me da la impresión que aquí falta que estas autoridades realmente se fusionen con los líderes del movimiento, del soberano, y dialoguen y decir, mira, han pasado 30, 45 días, ¿qué hacemos? ¿O seguimos siendo nosotros los narcotraficantes, los terroristas, los indios sucios y cochinos y los puneños que no meremos atención? Creo que aquí hay que tomar ya decisiones muy claras en una visión eminentemente integral. Concuerdo plenamente con su postura, doctor Jaime, en el sentido de que las autoridades creo que deben tener una postura más protagónica. Si bien es cierto, la Constitución les pone limitantes, ¿no? Porque ellos tienen que comportarse como autoridades. Sin embargo, creo que hasta aquí el rol que han cumplido, ¿no? Como usted indica, hacerse de repente de un lado, pero sí decir que están de acuerdo. Y hasta hoy, si usted ve en el gasto presupuestal de estas entidades, es cero. No se ha avanzado absolutamente nada. Y eso tampoco puede ser así permanentemente. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, pueblo? O sea, todo el año nos vamos a pasar cerrando las carreteras, las pistas. En ese aspecto creo que hay que buscar nuevas estrategias.
Yo resumo, a mi modesto punto de vista, el pueblo en este momento sobre todo quiere 3 reivindicaciones. 1, renuncia de la señora Boluarte. 2, todavía hay esperanzas, adelanto de elecciones. 3, el pueblo pide justicia, doctor Jaime, producto de estas matanzas. Claro. En los 2 aspectos, la pelota está en la cancha de la señora Boluarte y de este Congreso. El tercer punto, yo diría como un líder social, que más bien creo que los líderes no tenemos que azuzar, tenemos que orientar de alguna manera a la población. En ese aspecto yo diría, justicia sí va a haber, doctor Jaime, tarde o temprano va a llegar la justicia. Entonces, lo que yo podría invocar a mi modesto punto de vista es que hay que empezar a confiar en las instituciones, en este Poder Judicial, en el Ministerio Público. Ya la fiscal de la Nación está aperturando las investigaciones. Pero como usted acaba de decirlo, en estos momentos tenemos que realmente fusionarnos, estoy de acuerdo, aquí no se trata de bombardear, ¿no es cierto?, y ocultar las manos ni cosas por el estilo. Rechazamos, igual que usted y nosotros, cualquier acción de violencia y violentismo. Venga donde viniera, como siempre, la hemos rechazado, sinceramente, en los momentos más angustiosos que ha vivido el país, y desde este medio de comunicación lo ratificamos, sin pedir absolutamente nada ni a nadie. Pero en esta coyuntura tenemos que realmente tener ya la entereza de plantearle al Ejecutivo solucionar este problema. Porque fíjese usted, se está haciendo un calendario de paralización de actividades que puede en cualquier momento reproducirse la muerte de gente inocente que no la deseamos. Y el soberano, el pueblo, necesita ser escuchado. Y al gobierno se le tiene que llegar con sus organizaciones sociales en el diálogo y sus autoridades. La autoridad es una instancia representativa de la democracia, entre comillas, que vivimos, ¿no? Pero creo... Y este acuerdo de aquí, de nuestra ciudad de Puno, me parece más bien ejemplificadora para las demás provincias. ¿Cuál es el acuerdo último que hicieron? El miércoles y jueves se acata al 100% y se cerró toda la ciudad de Puno. Y los días del viernes, sábado, domingo, lunes, se trabaja normalmente. Creo que habría que buscar en esa perspectiva esas estrategias y aparte de que las autoridades tengan que ya tener mayor protagonismo. Y ojalá... Un protagonismo siempre respetando la decisión del movimiento social. Porque de lo contrario se puede calificar como una actitud negativa, de traición. Hay que ponerse en todos esos casos, la experiencia nos ha enseñado. Pero creemos que tiene que aperturarse el diálogo directo entre la autoridad y la instancia representativa del movimiento social. Porque desde Lima nos ven totalmente debilitados, doctor Mancha. Somos el único departamento a nivel nacional que está realizando todo este tipo de planteamientos legítimamente desde el punto de vista democráticos y constitucionales. Arequipa con una normalidad, el Cusco un 70%, Tacna, Moquegua. Entonces en este momento no podemos dejar el movimiento y las organizaciones sociales a lo que suceda mañana. Tenemos que acercarnos como autoridades y decir, señores, aquí estamos. Exijamos desde nuestro punto democrático lo siguiente. Me parece que eso falta en este momento. Podría ser una sugerencia que todas las autoridades provinciales y distritales y autoridades regionales se constituyan a la capital de la República y a lo mejor hagan ahí una, ¿cómo se dice esto? En la puerta de Palacio de Gobierno. Pero tomando en cuenta, ¿no?, también la presencia social. Porque exacto, de lo contrario, si hay una frustración, esto se genera un enfrentamiento van interno. A pensar que solo las autoridades están, sí, sino donde esté también nuestros representantes. Creo que toda iniciativa como la que usted plantea y el resto de la colectividad es sumamente valedera para poder encauzar la solución. Un plantón, ¿no? Con todas las autoridades y los dirigentes en la puerta del Palacio de Gobierno, un plantón, y si es posible, si realmente nuestras autoridades están con la población, hacer una huelga de hambre. ¿Qué le parece, no? Una huelga de hambre de todas Yo, por las ejemplo, recogí este criterio del planteamiento de huelga de hambre. Discúlpeme, muchacho hace 10 años planteaba que hemos hecho varias huelgas de hambre aquí en el municipio, en el Parlamento Nacional, en el Congreso, y me tipificaba y siempre decía, cuando me hacían las preguntas en Lima, decían, somos los campeones de la huelga de hambre. Pero en este momento me parece que las huelgas de hambre están desprestigiadas, totalmente desprestigiadas. No se le ha dado una coherencia de respetatividad, de representatividad a la huelga de hambre. Pero, me parece por el momento, ¿no? Pero definitivamente creo que puede surgir el diálogo y la conveniencia de colaboraciones sociales, porque también puede haber una filtración que trate de debilitar el movimiento popular. Sí. Y ese debilitamiento puede generar un enfrentamiento. Como también ha habido en estas movilizaciones también gente infiltrada, o como los famosos ternas, que se dice, que son los primeros que causan destrozos, desmanes, para hacer quedar mal a la esa gente, fíjese, que viene del área rural, que de los mercados, comerciantes,
gente modesta que deja su trabajo, sale a la movilización. Se han dado cuenta, la movilización tiene un 100% de la población que asiste del área rural, de centros comerciales, de mercados. Sí, la gran burocracia está ausente de esto. Y la burocracia, ¿quién representa? Al Estado. Claro. Y en el caso de Puno, ¿a quién representa? A los municipios provinciales distritales, al gobierno regional. La burocracia se encierra en sus 4 paredes y dice, pase lo que pase allá. No se trata de eso. Mire, 45 días que, sinceramente, este es un movimiento que tiene un caudal histórico, no solamente por las muertes y el dolor, sino porque no encuentra solución y una manifestación de ausencia de la Presidenta de la República y de los propios parlamentarios que sienten el juego. Y por lo menos de los gestos, ¿no? Claro. Y yo le digo, doctor Jaime, hasta en los peores momentos, Alan García en su segundo periodo, ¿se acuerda usted de los audios, de los petroaudios? Sí. Alan García al día siguiente dijo así, estas ratas, pueblo, yo tengo toda la voluntad de trabajar, pero estas ratas que paguen. ¿Dónde está la señora Boluarte? Si por lo menos un gesto sería decir, pueblo peruano, 1000 perdones por todas estas masacres, ellos que asuman su responsabilidad. ¿Y hay un costo político? Mínimamente ha debido destituir a todo su gabinete, yo creo, sobre todo al señor Otávaro, al ministro del Interior. Y un parlamento totalmente negativo. Se suceden en Ayacucho, en Andahuaylas, en Apurímac, 5 o 6 muertos. Y al día siguiente hace su exposición en el gabinete ministerial de Otárola y recibe el voto mayoritario del Parlamento eso ha sobre los cadáveres, sobre la muerte. Oiga, ¿dónde estamos viviendo? En diferentes países de Europa se generan movimientos y jamás se han presentado 40, 50 muertos por un reclamo. Mira, ya no quiero cansarlo, sé que usted tiene múltiples ocupaciones que hacer todavía de carácter social y educativo. Yo le agradezco mucho su gentileza y si algo tenemos que agregar, con todo gusto lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Jaime. Realmente reconocerle la experiencia que usted tiene, pues es de data de larga trayectoria, ¿no? Y realmente uno cuando viene a conversar con usted, lo que hacemos es enriquecernos también de sus experiencias, como ex autoridad. Es viejito, yo le dije no viejito, ligeramente usadito, nomás es. Usted es uno de los baluartes de los alcaldes de Puno que hasta el día de hoy no han sido superados, usted y el doctor Sotomayor. Usted puso prácticamente al doctor Sotomayor, le dijo, ahí está, hágase el municipio. Bueno, ya y el doctor Juan ahí. Sotomayor lo puso ahí. Oiga, y sigo soñando un aeropuerto. Esas son Argentina, obras ¿no? de envergadura. Y hasta el día de hoy no y la veo captación de agua de Chivo, ¿no? Que hasta el día de hoy la tenemos. Así es, y que dicho sea de paso, muchos alcaldes o exalcaldes han indicado de que iban a ampliar esta cobertura o recorrer un poquito más allá, ¿no es cierto? Porque de repente ya el lago contaminado estaría muy cerca de la zona de captación. Y eso hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, amigos nuestros, en la presente edición de La Fuerza de la Palabra hemos conversado con el doctor Edgar Mancha, docente universitario, sobre este tema que es importante analizarlo. Usted dice, nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestro punto analítico del problema que vivimos. Este es un hecho histórico que hay que superarlo, pero no un hecho histórico donde leonamos y está desgarrado el alma, el espíritu y las vivencias cotidianas de más de 14 y 50 muertos que están registrados en este momento, ¿no? Y exigimos que se levante realmente una carpeta de investigación y no se centralice el nivel de investigación en Lima. Aquí tenemos coherencia y capacidad suficiente en los niveles de la Fiscalía para iniciar toda esta etapa de investigación. Y no nos quedemos en estos momentos también esperando que se pueda solucionar de la noche a la mañana. El movimiento social se puede debilitar, pero hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Nosotros sinceramente creemos que el Poder Ejecutivo está dando las espaldas para no resolver el problema del departamento de Puno y nos están minimizando. Hecho que nosotros no podemos aceptarlo de ninguna manera porque tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de 33 millones de peruanos. Nos acompaña una historia, nos acompaña la capacidad de formarnos y de convivir en paz y con trabajo y con una vocación integral por defender la vida y la salud y construir una democracia mucho más sólida que la que tenemos. La pausa comercial y luego volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. Señoras y señores, entonces
En la grandísima compañía de ustedes estamos desarrollando la presente edición de La Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión. Como ya hemos venido anunciando durante estos 30, 45 días, el problema social en este momento en el departamento de Puno y en algunas regiones todavía no encuentra aviso de solución. El Poder Ejecutivo ya tiene sus puntos de vista y definitivamente en el caso concreto de Puno da las espaldas a los planteamientos que ha alcanzado las movilizaciones populares. Pero para nosotros, sinceramente, el problema también genera angustia, dolor y frustración. La muerte que se ha ocasionado en Juliaca, de la población del departamento de Puno, de un policía y de otros lugares del país, realmente para la colectividad resulta sumamente frustrante. Esperamos que realmente se inicie una etapa profunda de investigación y no dejemos pasar al tiempo, como alguien dice, darle tiempo al tiempo para olvidarnos. Lo fundamental es defender la vida y la salud. Esto es en este momento el punto crítico que debilita la presencia ética de la Presidenta de la República y del gabinete ministerial. No se puede haber acometido la muerte de tanta gente inocente en el territorio nacional. Hoy en día el mundo levanta y exclama su protesta. Y no solamente lo sentimos nosotros amparados en esa protesta y ese respaldo de la comunidad internacional, sino partimos del principio elemental de defender la vida de una población de nuestra, que así no tenga razón, dejemos que exclame su protesta respetando el derecho a la existencia, a la vida, a la salud y respetando indudablemente también los bienes materiales, tanto estatales como del sector privado. Amigos nuestros, inmediatamente a través del sistema virtual, una vez más estamos en comunicación con nuestro distinguido amigo, el doctor Luis Vilcatoma Salas, que tiene siempre la gentileza de acceder a nuestra invitación para hacer un análisis del campo educativo, ilustrarnos en las actividades culturales, su manifestación de análisis sobre la coyuntura social, económica, política de Puno y del país. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Como siempre, muy satisfecho de estar nuevamente contigo en este muy visto programa televisivo. Muchas gracias, Luis, efectivamente. Hemos llegado a través de esta comunicación virtual contigo para poder hacer realmente una evaluación de lo que está sucediendo actualmente en el departamento de Puno. Como es de conocimiento, las organizaciones sociales representativas de la colectividad lacustre fundamentalmente han tomado decisiones en cuanto se refiere a paralización de diferentes actividades comerciales, culturales, de transporte. En la última semana hay un nuevo calendario también que se está estableciendo para la siguiente semana, en fin, y por lo tanto el Poder Ejecutivo representado por la Presidenta Boluarte hasta el momento no da realmente viso de atender, ni mucho menos aperturar un diálogo de comunicación directa con la población y las autoridades de Puno. Quisiéramos conocer preliminarmente tu aporte y tu comentario. Bueno, sobre el particular, Jaime, y haciendo una breve revisión del acontecer nacional, yo señalaría 4 factores o 4 características que las tenemos vigentes en este momento respecto a la coyuntura nacional por la que estamos atravesando. Una primera es que todo evidencia que estamos ante una, no sé si llamarlo caída o disminución de la curva de la presión popular, que como recordamos tuvo su máxima expresión con toda la concentración del descontento popular en la ciudad de Lima, en la capital de la República, y particularmente en el cercado, con una fuerte represión, heridos y todo lo que hemos venido sabiendo en estos días anteriores. Esto ha comenzado a pasar hacia la parte del declive de la curva, es decir que ostensiblemente la presión ya no es la misma que hemos tenido anteriormente. Están disminuyendo los elementos presionantes, especialmente en la capital de la República y en cierto modo también a nivel nacional. Ayer, antes de ayer, se difundieron algunas estadísticas, algunos datos, y se manifiesta que en estos momentos, socialmente hablando, más o menos es un 7% de lo social en presión todavía. Anteriormente era mucho más. Y del mismo modo, los puntos en bloqueo también están disminuyendo. ¿A qué se debe esto? Claro, ciertamente que uno de los focos importantes de la resistencia que todavía se tiene a nivel nacional
es la entrega y la fuerza que está poniendo el sector popular en la ciudad en el departamento de Puno, en los diferentes puntos que tenemos, pero particularmente en la ciudad de Juliaca. Repito, ¿a qué se debe esto? Yo creo que una primera situación a lo que esto se debe es indudablemente a un desgaste natural. Siempre, en todo movimiento social, recordemos lo más importantes que se han dado en la historia del Perú, siempre había un punto de declive. No es que un mal dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como reiteradamente lo vengo diciendo. Eso implica entonces que un movimiento social de esta naturaleza y político ciertamente siempre debe tener un plan B. Ese plan B no se lo conoce todavía. Luego, esto también tiene que ver con el autoritarismo creciente que se ha venido manifestando de parte del Poder Ejecutivo. En algo sorprendente, hemos visto que en las más recientes concentraciones de la fuerza policial en la ciudad de Lima era una cantidad enorme. Se ha hablado de 10.000 o 11.000 policías concentrados en la capital de la República. Y esto también está complementado con una cierta ofensiva del Ejecutivo y del Poder Judicial o de la Fiscalía. Del Ejecutivo porque se han abierto algunos espacios de diálogo con otras regiones, por cierto. Es el caso de Ica, Arequipa y, si mal no recuerdo, también me parece que Cajamarca, pero hay una tendencia a un cierto espacio de conversación y de diálogo con el Ejecutivo. Yo entiendo con la finalidad de enriquecer la propuesta política, que es que se vaya Dina, cierre del Congreso, adelanto de elecciones, en fin, también con un conjunto de aspectos de carácter social y económico que son los que enormemente están gravitando sobre las condiciones de vida de la población peruana y particularmente en ese desgaste de la presión social al que he hecho referencia. Un segundo aspecto que habría que destacar también en estos que estoy señalando, he consignado más o menos 4, pero voy adelantando algunos, es que en tanto declina la presión social, aumenta la posibilidad de que los congresistas no quieran irse y de que la presidenta de la República no quiera renunciar. Es decir, hay una relación casi estadística en esto, ¿no? A menos presión social, más posibilidades de que los padres de la patria, entre comillas, sigan entornillados en el sillón congresal y la presidenta decida pues no renunciar y pasarle la bola al Congreso, en el sentido de que el Congreso tiene la palabra, porque si acuerda el Congreso un adelanto de elecciones como para este año, por ejemplo, ella pues se va junto con todos. Y eso lo ha ratificado, y lo ha ratificado también el premier Otárola ayer o antes de ayer en una de sus intervenciones. Entonces, hay dos aspectos de entrada: declinamiento de la presión popular, a menos que haya un resarcimiento en términos de táctica o de estrategia que den la posibilidad de una continuación de la presión social, pero que incluso deberían tener otras formas, otros sentidos, otros aspectos, porque los aspectos con los que se ha venido actuando creo que ya han llegado en gran medida a su límite. Y como muy bien se dice en la política, pues hay que actuar con razón, con ventaja, y una cosa muy clave: sin sobrepasar que las propias posibilidades, no ir más allá de las propias posibilidades de presión en el campo de la política. Lo contrario lleva al voluntarismo, y el voluntarismo por lo general lleva al fracaso. Eso es lo que te podría señalar en un primer momento sobre esta pregunta, Jaime. Sí, me parece sumamente importante lo que tú acabas de puntualizar con un criterio racional, objetivo y debidamente puntual. Sin embargo, yo formularía una repregunta a lo planteado coherentemente por tu parte, producto del estudio y de un seguimiento permanente de la crisis política que vive el país y particularmente el departamento de Puno. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Dónde encontramos el punto de equilibrio entre el movimiento social, que es de gran preocupación para nosotros particularmente, como tú bien sabes, y también la actitud que debería de tomar el Poder Ejecutivo? Mira, hace menos de 24 horas se han cumplido 3 reuniones en Palacio de Gobierno.
La Presidenta de la República ha invitado a representantes de 3 grupos políticos que tienen presencia en el Parlamento Nacional. Cada uno de estos 3 grupos tienen presencia política en el Parlamento Nacional y lo subrayo para el desenlace de la interrogante que voy a proponer. ¿Qué plantea la Presidenta de la República en esta reunión? Indudablemente con el asesoramiento de Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, en fin, y el equipo de asesores que tienen seguramente allá. Plantean que la visiten para preguntarles si están de acuerdo en adelantar las elecciones. Se han retirado del Palacio de Gobierno de la reunión con la Presidenta Boluarte y han manifestado que están plenamente de acuerdo en el adelanto de elecciones. Este acuerdo, esta motivación de la presencia de estos grupos políticos que tienen, subrayo, que tienen representación política en el Parlamento Nacional a través de sus voceros políticos, están llegando a una reunión con la Presidenta de la República para ponerse de acuerdo en el adelanto de elecciones. Sin embargo, sus voceros, sus grupos políticos en el Parlamento en 3 y 4 oportunidades han desechado por mayoría el adelanto de elecciones. ¿Esto qué trasluz tiene? Simplemente ganar tiempo al tiempo, debilitar el movimiento de Puno en el resto del país. Tiene una característica simplemente de engaño, muchachos, falta de seriedad, de responsabilidad. Es decir, aquí se está firmando un pacto para perennizar unos años más su presencia de la Presidenta en el Poder Ejecutivo y, desde luego, los miembros en el Congreso de la República. Esta interrogante nuestra, por favor, quisiera que nos puedas dar un tanto de luces. Sí, Jaime. Ciertamente que hay un espíritu dominante en los congresistas en cuanto a retrasar, alargar tiempos y de esa manera tentar la posibilidad de quedarse no solamente hasta el 2024, sino hasta el 2026, por las razones que todos conocen y que se han venido difundiendo sucesivamente. Una de las cuales pues es la que tiene que ver con lo económico. Congresistas que han vendido, creo, hasta su alma para tener las cosas que están teniendo y que jamás en la vida pensaron en tener, las casas, carros, en fin. Y también políticos, especialmente por el sector de la derecha más ultra, que necesita el mayor tiempo posible para reacomodar sus filas, para cohesionar sus propósitos y evitar que en el próximo proceso eleccionario pues no vaya una mistura de candidatos, sino un candidato central que tenga la posibilidad de ganar. Y pareciera que en la mente de esta derecha está que de todas maneras ellos piensan recuperar el poder en las siguientes elecciones. El segundo aspecto que juega también en esto es la relación de los directivos de los partidos, en algún caso los dueños de los partidos políticos, con sus representaciones congresales y también con sus propias bases. No hay un cordón umbilical estable y seguro entre las cosas que se deciden de los partidos políticos y la práctica de los congresistas en el hemiciclo. Y eso lo ha demostrado la experiencia. Muchas veces han tomado decisiones arriba, pero los congresistas han optado por otra decisión o se han dividido al final de cuentas. Y prueba de ello es que en estos momentos sí hay algunas divisiones, claro, todavía pequeñas, en algunos de los partidos que podríamos llamar de centro y que varios de sus integrantes no están muy convencidos de aceptar los acuerdos y las decisiones de sus grupos dirigenciales. Todo esto es lo que se está dando en estos momentos. Y esto, en un sentido un poco más grande, es parte del Ejecutivo y particularmente de la Presidenta Dina Boluarte de buscar morigerar los acontecimientos violentistas y de calle que se han venido dando, en el sentido de introducir algunas cuñas y una suerte también de desagregación o de división en un bloque que podría ser fuerte respecto a su situación en el Poder Ejecutivo. Entonces entran conversaciones con gobiernos regionales, en este caso con las bancadas, con determinadas bancadas del Congreso. Eso es parte de la dinámica que siempre ha hecho el Ejecutivo y ciertamente está dentro de las posibilidades del juego político que el Ejecutivo tiene, lo que demuestra en que no está cruzado de brazos el Ejecutivo y en particular la señora Dina Boluarte, porque están actuando casi en un sentido de la presión, de la fuerza,
y también del convencimiento, de espacios de diálogo y todo esto que al final pueda permitir una gestión que le dé cierto oxígeno. Pero aquí hay un cuello de botella también. Y el cuello de botella está en que para gobernar no solamente es suficiente la legalidad, que por cierto la presidenta la tiene, esa legalidad, pero si esa legalidad no está acompañada de la legitimidad, no hay gobierno que dure, a menos que opte abierta y francamente por una posición autoritaria o de dictadura, ya con mano firme para buscar contener la resistencia o la ofensiva popular, que al final de cuentas también, recordemos por historia, esta mano dura nunca ha tenido resultados estratégicos. Han sido resultados de corto plazo, quizás de un mediano plazo, pero con muchos costos sociales, políticos y económicos. Y estamos en una sociedad hoy peruana que no es la que hemos tenido en los años 70 y en años anteriores. No es esa sociedad. Tenemos una sociedad con un mayor crecimiento de lo que se llama la sociedad civil, más diversificada y más conectada también, a pesar de la fragmentación que está caracterizando a la sociedad peruana, y más informada. Entonces, eso le da una particularidad, evidentemente, a la coyuntura social y política por la que estamos atravesando, Jaime. Por supuesto que sí. A lo dicho y a lo comentado por tu persona, Luis, creo que es importante también conocer tu opinión luego de este seguimiento al movimiento popular, al movimiento del soberano, como también se ha podido llamar. En el caso concreto del departamento de Puno, llevamos casi 40 y tantos días en este movimiento y realmente no encontramos realmente eco ni una respuesta que pueda concretizar la solución del problema. Desde tu perspectiva como analista y tu estudio en el campo ideológico y político a nivel nacional, este movimiento social también se puede debilitar, pero si se quiere evitar un debilitamiento, ¿acaso no sería necesario aperturar un abanico de diálogo y de integración de las autoridades recientemente elegidas para que conjuntamente con el movimiento social se pueda fortificar y reorientar una estrategia de ser escuchados y tener una réplica positiva de la presidencia de la República? Indudablemente que sí. Y sobre lo que acabas de decir, Jaime, que es bastante preocupante, porque también esto está en el nivel de las propias condiciones económicas y sociales de la región de Puno. El crecimiento del Producto Bruto Interno para este año a nivel nacional está en menos del 3%, o sea, está en menos de lo que se planificó, lo que quiere decir que la situación para el mediano plazo peruana va a ser bien complicada, va a ser bien difícil. No vamos a tener las cosas muy interesantes como muchos quisiéramos. Pero en ese contexto de desbarajuste de la economía nacional, hay 3 regiones que están en peor situación e incluso, como ya se viene señalando reiteradamente, en la posibilidad que ingrese a una situación de recesión. Recesión. ¿Y qué regiones están en la posibilidad de entrar en un tiempo corto en una situación de recesión económica? Puno, justamente, Puno, Cusco y Madre de Dios. Posiblemente algunas otras más. ¿Y qué va a significar? ¿Qué significaría una situación de recesión económica? Significaría pues el desbarajuste completo de la economía regional, problema de trabajo enorme, desempleo mayor al que tenemos, posiblemente una informalidad mucho más creciente, ¿no? Condiciones materiales de vida de la población más difíciles, y hasta yo podría decir que ya inicios de una situación de hambruna en determinados segmentos sociales regionales que son los más empobrecidos, son los que están sufriendo más las consecuencias de esta paralización que estamos experimentando ya por prácticamente 2 meses. Entonces, esto nos lleva a pensar en algo que lo dije y lo reitero. Yo pienso que la coyuntura, en la medida en que en la parte de arriba, en el sistema político nacional, en la parte de arriba,
pierde significancia en lo político porque no hay posibilidades de diálogo todavía, de un diálogo central importante, y en la medida en que se acumulan factores desestabilizadores en la economía y en la sociedad, en las regiones, como el caso de Puno, la agricultura, el turismo, la pequeña y mediana industria que tenemos, en fin, todo lo que tenemos como economía, incluyendo, ¿por qué no?, hasta la misma informalidad, se van acumulando. Entonces, esto lleva a la necesidad, por razones ya concretas, de que la región o las regiones se conviertan en un espacio privilegiado para buscar la concatenación de lo político con lo social económico. Es decir, lo político en el sentido de las exigencias que se están planteando y el manejo de factores sociales y económicos que tengan que ver con asuntos de la inversión, del presupuesto, de los proyectos y de todo aquello que prácticamente se encuentra estancado. Ese es el escenario que se abre en estos momentos y que por lo tanto esto requiere que los gobernadores regionales y los alcaldes ya no sigan poniéndose de perfil, se pongan ahora de frente, vean la realidad y comiencen a abrir espacios de diálogo para ver cómo trabajar en esta situación que podríamos decir tiene dos caras como una moneda. Una, la cara política, que es la que va a tener que seguirse dando, ciertamente, y que hay que hacer una evaluación para ver también hasta dónde es posible que esta situación se siga impulsando como lo está haciendo hasta la fecha, y sobre todo el otro aspecto económico-social que necesita toda una revisión, un juego de evaluaciones para ver cómo está y tomar la iniciativa para plantear puntos abiertos con el Ejecutivo, con el Ministerio de Economía y Finanzas. No es necesario que conversen con la presidenta, sino con una serie de responsabilidades en las alturas que tienen que ver con todo este manejo de los hilos económicos y sociales, porque de lo contrario, Jaime, vamos a entrar realmente en una situación muy complicada en los próximos meses o semanas, en fin, esto va a depender de la celeridad en que estos factores actúen en la coyuntura que estamos viviendo. Por supuesto que sí. Esto es importante lo que acaba de señalar. La coyuntura en estos momentos también implica, como bien lo acabas de puntualizar, implica una imperativa necesidad de que nuestras autoridades recientemente elegidas, alcaldes distritales, provinciales y el gobierno regional, conjuntamente con las organizaciones sociales, no hay que desligarlas de ellas de ninguna manera, apertieron un diálogo realmente para poder consolidar y mejorar la situación económica del gasto de inversión del Estado en el departamento de Puno. Te quiero decir, Luis, por ejemplo, que el día sábado próximo pasado, el miércoles 4 de enero y el otro el domingo 17 de febrero, en el diario El Comercio, en su edición dominical, Jaime de Altaus, un periodista analista de la derecha peruana, habla sobre los mitos económicos del departamento de Puno, donde nos da de manifiesto de que aquí se han transferido recursos económicos altamente significativos al gobierno regional, a las diferentes gestiones del gobierno regional y que no han sido realmente invertidos. El otro artículo de Mirko Lauer, con un titulado, dice: Morales nos ofrece cadenas. Y allí puntualiza la presencia de Morales, que alienta este movimiento popular, el cual nosotros la rechazamos de pleno. Y la otra publicación también del domingo 12 de febrero en el diario El Comercio, de Richard Wells, dice: ¿por qué Puno? Y hace una serie de aseveraciones de carácter eminentemente histórico, pero al mismo señala que Puno tendría recursos económicos, pero que lamentablemente no han sido debidamente transformados para generar un desarrollo. Resumiendo, la prensa nacional de una u otra forma quiere presentarnos ante la opinión pública del territorio nacional y a nivel internacional como un departamento que tiene un caudal económico altamente significativo y que en estos momentos este movimiento popular estaría tratando de rechazarlo. Pero al final de mi intervención y como pregunta última, creo que es importante que nuestras autoridades, utilizando el término que acaba de manifestar Luis, gobierno regional y autoridades municipales, provinciales y distritales no deben de continuar poniéndose de perfil. Es importante, trascendental, histórico, que ellos aperturen realmente una mesa de diálogo con el movimiento social, con sus líderes, y realmente allí llegar a un acuerdo de aperturar inmediatamente
la conversación y los alcances que deberíamos de hacer al Poder Ejecutivo o al Ministerio de Economía y Finanzas, porque de no prosperar estas exigencias de la renuncia de la Presidenta y los demás puntos, lamentablemente sería un retroceso para el movimiento histórico y popular de nuestro departamento. Por ejemplo, el alcalde de Arequipa ha transado de una u otra forma para poder alzar unas mejoras y transferencias económicas. Esto no quiere decir ni insinuamos que sea una traición a los planteamientos originales, pero definitivamente el crecimiento económico en este momento está detenido en el departamento de Puno y creemos que debemos de encontrar la suficiente lucidez de dirigentes y de autoridades de realmente llegar a un acuerdo de solución al problema y de beneficio directo para nuestro departamento. Sí, Jaime, tú recordarás, hay un dicho muy famoso de un alto dirigente del partido aprista que alguna vez dijo que conversar no es pactar, ¿eh? Tenía razón, ¿eh? Conversar no es pactar. Y además el conversar es parte de la política. Quien hace política y entra al escenario de la política, y si queremos hacer política, que es lo que más necesitamos en el país ahora, pues hay que pensar en que no va a haber política si no hay conversación. Lo contrario no es política, son simplemente la fuerza que se enfrenta. Y en la fuerza hay ganadores y hay perdedores, no hay puntos intermedios simplemente. Entonces, está muy bien lo que se acaba de indicar, que hay la necesidad de que estos espacios tengan una configuración con un liderazgo gravitante, un liderazgo importante, o líderes, si hablamos en un sentido más amplio, ¿no? Institucionales y personales. Institucional, yo gobierno regional, personal es el gobernador regional, los alcaldes, y colectivos, es decir, de colectivos políticos, de fuerzas políticas, que debería abrirse un escenario, por ejemplo, inmediato, urgente, un escenario virtual, si es posible, o si no es posible físicamente, pues para entre todos conversar y ver qué es lo que se podría hacer y quizás ayudar con el diseño de una estrategia global que permita una mejor salida. Y la otra cuestión que falta es no hay plan B, no hay plan B, solamente hay plan A en la protesta. El plan A es que se vaya Dina, que se cierre el Congreso y nuevas elecciones. Pero en toda acción de envergadura, especialmente como esta, debería haber un plan B. Si no hay plan A, es que unos van a quedar vivos y otros van a morir, simplemente, en términos figurados, por cierto. Pero en la política no hay esa. Tiene que ser una estrategia que actúe como el agua, fluidamente, en donde se posibilite que sin perder el horizonte y la calidad de la acción que se despliega, pues se tenga un plan B. Es decir, ¿qué salidas tienen que haber? Porque si no, avanzamos a que o gane el Ejecutivo y pierde lo popular, que es la mayor posibilidad que se tiene por lo que estamos viendo ahorita en términos reales y concretos. O gana lo popular y pierde el Ejecutivo, que es lo más complicado. Ahora, si gana el Ejecutivo y pierde lo popular, es una derrota, simplemente. Y es una derrota de la cual va a ser bien difícil que el movimiento popular se recupere en los próximos años. Podrán haber hipos, o sea, momentos en que saltan las cosas, pero ya no va a haber una perspectiva estratégica grande como la que se ha formado durante todos estos días anteriores. Entonces, esto es importante tener en cuenta. El papel, en ese sentido, de los gobiernos regionales es fundamental, y eso lo han entendido ya varios gobiernos regionales, ¿eh? Es el caso de Ica, Arequipa, Cajamarca, y posiblemente hay otros más que ya están entrando, y que incluso en ese proceso están, pareciera, por la información que se tiene, saliendo gananciosos en varios aspectos. Por ejemplo, el Ejecutivo, ya le han planteado al Ejecutivo la priorización de 3 o 4 proyectos estratégicos urgentes en la región. Sí, entonces son 4 urgentes en la región, que ya seguramente están en proceso de trámite, y ve cómo las cosas se van dando en estos días. Entonces, yo pienso que las autoridades regionales, municipios y gobierno regional, deben actuar con mayor iniciativa, con mayor propensión al liderazgo, y tratando de cambiar un poco la mentalidad y el discurso que se tiene hasta la fecha, con la finalidad de que la población, persistiendo en sus metas
significativas y en esa voluntad de transformación, porque tenemos que leer también toda esta magma de acontecimientos en su sentido más en la región de En Puno. efecto. ¿Cómo motorizamos eso y le damos un sentido? Eso es lo importante. Sí. Estamos conversando precisamente con el doctor Luis Vilcatoma Sala sobre la coyuntura que actualmente vivimos en el país y en el departamento de Puno. Luis, lo que acaba de señalar a lo largo de esta conversación con la fuerza de palabra resulta sumamente coherente, algo sumamente importante, porque se dan opciones y alternativas del análisis y no solamente nos quedamos estancados en la problemática. Desde este programa queremos agradecerte una vez más la gentileza que tienes de coadyuvar con propuestas y análisis muy claros en la solución del problema de Puno y del territorio nacional. Muchas gracias, buenas noches. A ti, Jaime, buenas noches. Muy bien, señoras y señores, terminamos esta conversación con el doctor Luis Vilcatoma Salas, que permanentemente está en la edición de La Fuerza de la Palabra. El problema que está viviendo Puno es sumamente gravitante en su desarrollo y en su bienestar. Y tenemos que alcanzar realmente la solución al problema. Los planteamientos que se plantean en estos momentos no son respondidos objetiva y oportunamente por el Poder Ejecutivo. En este medio de comunicación desde el inicio hemos asumido una actitud coherente, una actitud de diálogo, una actitud de crítica, y no estamos de acuerdo realmente en las decisiones asumidas por la Presidenta de la República y su gabinete ministerial. Aquí realmente se ha generado un enfrentamiento con una población como la nuestra y donde se ha hecho un derramamiento de sangre insulso sin justificación de ninguna naturaleza. Un complemento bélico inclusive no justifica de ninguna manera la muerte y la desaparición de gente que lucha por su bandera y que permanentemente lucha por su justicia y su libertad. Aquí se han vulnerado los derechos fundamentales y eso nosotros lo hemos rechazado inicialmente. No tenemos ningún compromiso ideológico ni político con el gobierno ni con ninguna otra institución, ni con personas ni grupos políticos. Y si tuviéramos, lo diríamos con el mayor de los sagrados. Amigos nuestros, hacemos realmente una invitación para que en las siguientes horas realmente nuestros dirigentes del movimiento social puedan realmente aperturar ya un diálogo permanente y que la autoridad del gobierno regional y los autoridades distritales y provinciales realmente tomen decisiones mucho más objetivas y serias de coadyuvar con propuestas y encaminar la solución del problema. No podemos de ninguna manera generar el debilitamiento del movimiento. Debilitar el movimiento popular, el debilitamiento de la protesta del soberano del pueblo sería realmente una frustración social. Y no se alcanzan los objetivos de realmente con muertes y con asaltos y con robos y con insulto y con miseria. Cuando el primer planteamiento realmente no encuentre el parámetro de solución, ingresemos inmediatamente a la otra instancia del diálogo y la comunicación, porque de por vida está la vida, la salud y el desarrollo de un departamento como el nuestro. Vamos a continuar con mayores informaciones y análisis en la presente y en las siguientes ediciones. Mientras tanto, continuamos desarrollando el programa periodístico de hoy. La pausa y volvemos. Cosmos, pueblo y cultura.